Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy tenemos una clase muy importante, como les decía la semana pasada, porque hoy vamos a ver un tema muy importante que sería operaciones con funciones. En realidad vamos a hacer una pequeña introducción de la operación suma, la operación producto, pero la que nos interesa sustancialmente en esta parte es la composición de funciones. La operación composición de funciones. Ya vamos a ver, para que ustedes tengan una idea clara, qué es la composición de funciones desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista conceptual. Y bueno, y de a poquito vamos a ir ingresando con más ejemplos. Ahí en composición de funciones vemos todo. Vemos la función, vemos cálculo de dominio y recorrido, vemos la operación composición de funciones, vemos la restricción, vemos función inversa. Ahí se ve absolutamente todo, por eso es un temita que no vamos seguramente a perder parte de la clase de hoy, perder entre comillas, vamos a invertir parte de la clase de hoy y parte de la clase de la semana próxima. Bueno, ahí se alcanza a ver bien el pizarrón. Sí, profe, Sí, profe, de 10. Perfecto, bueno. Primero vamos a ver, seguimos en la unidad número 2, cuyo tema es relaciones funcionales. Ahora vamos a ver en la clase de hoy un tema transversal, que sería operaciones con funciones. Y dentro de la operación con funciones vamos a empezar con la suma de funciones, para lo cual nosotros vamos a tener dos funciones y igual a f de x. Para ese y igual a f de x nosotros vamos a calcular el dominio de la función. Acá lo estoy haciendo de manera genérica. Y voy a tener también otra función igual a g de x, ¿no es cierto? Y también voy a calcular el dominio de esa función g. Les recuerdo que calcular el dominio es calcular los valores que puede asumir o tomar x para que esa función exista. Lo mismo pasa con la función g. Para componer, para sumar estas dos funciones, la función f de x más la función g de x da como resultado, chicos, si yo sumo estas dos funciones, da como resultado la función suma. La función suma es f más g de x. Perdón, f más g de x. ¿Sí? Esta función suma resulta de sumar las dos funciones que la componen. La función suma tiene un dominio. El dominio de la función suma, ¿sí? F más g de x, va a ser igual a la intersección de los dominios de las funciones que componen esa suma. Es decir, la intersección entre el dominio de f y el dominio de g. ¿Sí? Esto que lo vemos acá simbólicamente, lo vamos a analizar con un ejemplo. ¿Sí? Así que paso a sacarles imagen de esto y empezamos ya un ejemplo numérico. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si lo podemos hacer acá. Por ejemplo, vamos a tomar como función f de x a una función lineal que es x menos 3. ¿Sí? Y voy a tomar como función g de x
a la función constante, es decir, por ejemplo, en este caso, g de x vale 3. G de x vale 3. ¿Cuál sería el dominio que tiene f? El dominio que tiene f en este caso son los valores que puede tomar x acá. ¿Qué valores puede tomar x? Y como es la función lineal, puede tomar cualquier número real. Es decir, que el dominio de f van a ser los números reales. ¿Cuál sería el dominio de g? Si bien acá g es la función constante y no aparece la variable x, esto lo veíamos en la clase pasada, ¿sí? Función constante. ¿Qué dominio tenía la función constante? ¿Qué valor puede tomar x? Y acá x, como no está, podría tomar cualquier valor que siempre la función, es decir, y para cualquier valor de x, toma la constante 3. Es decir, que el dominio G también son los reales. Ustedes están viendo acá que nosotros podemos calcular la suma de estas dos funciones. Si yo calculara la suma de f de x más g de x, como lo expresamos acá, ¿sí? Esa suma de esas dos funciones me va a dar la función suma, es decir, f más g de x. ¿Cuánto vale f de x? Y f de x vale x menos 3. A x menos 3 le voy a sumar la función g de x que vale 3. Y esto me va a dar la función suma. Por supuesto que el paréntesis, como tiene adelante, no tiene ningún signo, es decir, que supuestamente tendría el signo positivo. Yo podría sacar este paréntesis y podría cancelar estas constantes y me quedaría que x es igual a la función suma. Es decir, la función suma para estas dos funciones me da la función identidad en este caso. ¿Sí? Identidad. La vamos a graficar f de x, vamos a graficar g de x y vamos a graficar la suma de esas dos funciones para que ustedes vean qué significa. ¿Qué significa gráficamente, ¿no? Si yo tomara, por ejemplo, yo sé que en este caso lo vamos a escribir de esta otra manera. La función suma, ¿sí? La podemos escribir que f, vamos a poner acá abajo, f más g de x es igual a x, ¿sí? Y recordar que f más g de x es f de x más g de x, ¿sí? Nosotros podemos comprobar esto. Sí, podemos comprobar esto. ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo vamos a hacer acá. Y si yo, por ejemplo, tomo x igual a 0, vamos a calcular f de 0, ¿sí? F de 0 más g de 0, y eso me tiene que ser igual a f más g de 0. Por ejemplo, f de 0, ¿cuánto vale? Es decir, si yo reemplazo la x por 0, 0 menos 3 es menos 3. Más g de 0, como x no depende, perdón, como g no depende de x, siempre vale la constante 3. ¿Y cuánto vale f más g de 0? Como f más g de x es x directamente, si yo a x le doy el valor 0 y reemplazo acá, va a ser 0. Menos 3 más 3, 0, me queda 0 igual a 0, con lo que cumple la igualdad, ¿sí?, de esta ecuación que nosotros tenemos ahí. Y así podemos hacer para cualquier otro valor. Por ejemplo, si a x le doy el valor 2, por ejemplo, f de 2 más g de 2,
Después le saco la copia, no sé la imagen, no se preocupe. Va a ser igual a f más g de 2. F de 2, 2 menos 3 es menos 1. Más g de 2. Como x no depende de 2, me da 3. Y f más g de 2 es 2 directamente. Entonces, menos 1 más 3, 2 igual a 2. Se cumple, con lo cual esta ecuación que está acá, esta ecuación que está acá, se cumple siempre. Es decir, la función suma es igual a la suma de las funciones que componen esa operación. Ahora vamos a graficar. Para graficar voy a borrar esta parte. Así que les voy a hacer la imagen y borrar. Bueno, vamos ahora. Ahí les pasé para que vieran lo que está escrito en el pizarrón, quizás más nítido. Vamos a graficar. Hasta ahora nosotros tenemos la función suma, que es la resultante de sumar dos funciones. Es decir, cuando yo sumo dos funciones, me da como resultado la función suma. Yo acá sumé f de x más g de x, la sumé a esas dos funciones, me dio, en este caso, la función identidad. Es decir, la función suma de estas dos funciones me da como resultado la función identidad. Ahora vamos a graficar tanto la función f de x como la función g de x. Y después vamos a graficar la función suma, f más g de x. Y con ello vamos a demostrar qué es lo que pasa gráficamente al sumar dos funciones. Esto es muy importante lo que vamos a hacer. Vamos. Eje X, eje Y, uno, dos, tres, uno, dos, tres, menos uno, menos dos, menos tres, menos uno, menos dos. Vamos a graficar primero la función f de x. Como es una recta, con que tracemos dos puntos es suficiente. Bueno, primero la ordenada del origen es del 3, es decir, acá corta al eje y al eje X corta el 3, porque 3 menos 3 es 0. O sea que para cuando X valga 3, la función vale 0. Es decir, esta sería
la función f de x igual a x menos 3, ¿sí? Y g de x igual a 3, como no depende de x, ¿qué quiere decir? Que para cualquier valor siempre es constante, ¿sí? Es decir, vamos a ponerlo acá arriba. Esta es la función. G de x igual a 3. ¿Cuál sería la función suma? La función suma es la función identidad, es decir, igual a x, o f más g de x igual a x. Esa es una función que es bisectriz del primero y tercer cuadrante, ¿sí? Acá en este caso para 1, 1, 2, 2, ¿eh? 1, 1, 2, 2, 3, 3, y así sucesivamente. 3, 3. Es decir, la voy a hacer en rojo. Bueno, disculpen lo mal trazada que está. Bueno, esa es la función. Esta y esta son paralelas, ¿no es cierto? Porque acá quizás le faltaría un poco más de paralelismo, pero está bastante pasable dentro de todo. Bueno, ¿por qué son paralelas estas dos? ¿Por qué serían paralelas la función f de x con la función suma? Es decir, esta función, que es la función suma, esta función que es la función suma, es paralela con esta que es la función f de x. ¿Alguien me puede decir por qué sé yo, aparte de la gráfica, por qué sé yo desde la ecuación que esas dos funciones son paralelas? Tienen la misma pendiente. Sí, señor, tienen la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente? La función identidad, ¿qué pendiente tiene? ¿Qué 1. pendiente tiene la función identidad? 1. 1, porque es poner 1 por x. Recuerden que cuando vos tenías la ecuación igual a por x más b, b era la ordenada del origen, ¿sí? Que era el punto donde la recta cortaba el eje y. Y a era la pendiente, que era el coeficiente que acompañaba a x. Acá vale 1, acá vale 1 también. Cuando dos rectas tenían igual pendiente, esas rectas, la condición era que esas rectas eran paralelas. Es por eso que yo sé de acá que estas dos rectas son paralelas. ¿Y qué observan ustedes, chicos, acá gráficamente? Y gráficamente observamos que esta función que está acá, f más g de x, que es igual a x, es la función identidad, que es la función suma en este caso, es la función suma. ¿Qué particularidad tiene la función suma? Que siempre la función suma resulta gráficamente de sumar las coordenadas de la función f y la función g. Por ejemplo, para 0, para x igual a 0, ¿sí?
¿cuánto vale la ordenada de F? Y para 0, 0 menos 3 menos 3. Fíjate, para 0, la ordenada de F vale menos 3. ¿Cuánto vale la ordenada de G? Para 0. Como no depende de X, para 0 vale 3 positivo, es decir, la voy a trazar con rojo, 3 positivo, más 3, y acá es menos 3. Menos 3. Más 3, menos 3 es 0. Por eso, para 0, para x igual a 0, si yo reemplazo acá, a x por 0 me da 0. Es decir, que ese 0 resulta de sumar las coordenadas de f, que en este caso para 0 es negativo, menos 3, son 3 unidades hacia abajo, más la ordenada de g, que sería 3 positivo, siempre es 3 positivo. Para 3, por ejemplo, para 3. ¿Cuánto valdría para 3? Y bueno, para 3, f de x, ¿cuánto vale para 3? Y 3 menos 3, 0. O sea que el f de x para 3 vale 0. Por eso corta en el eje x. ¿Cuánto vale para 3 la función g? Siempre vale 3. O sea que para 3 la función g vale 3 positivo. Entonces, 0 que vale la función f más 3 que vale la función g me da 0 más 3, 3. ¿Ves? La función f más g de x, que es x, vale 3. Es decir, de acá vamos a sacar la conclusión. Conclusión. La ordenada de la función suma, resulta de la suma de las ordenadas de las funciones que se suman. Que se suman. Suman. F y G en este caso. Esa es la conclusión. ¿Se entendió, chicos? Es muy sencillo. Lo hice con dos funciones muy simples. Así que, bueno, esa sería la conclusión. Y de esto no hay mucho más para agregar. Así como como hicimos en este caso la suma de funciones, vamos a hacer ahora el producto de funciones. Vamos a sacar la imagen del pizarrón. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alcanzan a ver bien las imágenes que les estoy enviando? Sí, profe. Bueno. Función suma. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo que quieran preguntar?
Yo, profe, Pregunte. ¿me puede volver a explicar cómo hizo para graficar los puntos en el gráfico? No entendí bien. Bien. Ya comienzo para sacar los valores. Perfecto. ¿Sabes por qué no entendiste? Porque se te mezclaron las tres funciones. Anda por partes. ¿Sí? Mira primero la función f. ¿Cuál es la función f? X menos 3. ¿Sabes graficar una recta, no es cierto? Sí, Sí. ¿Qué ordenada al origen tiene acá? 3, No. menos Si tuviera 3, 3, ¿qué representa? ¿Eh? menos 3, Menos 3. ¿Qué representa la ordenada del origen? El punto de la recta. donde corta el eje de la Y. Exacto, fíjate. Esta es la función f. Corta el eje de la y en menos 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x vale 0 para f, ¿cuánto vale y? Menos 3. Menos 3. Para 0 vale menos 3. ¿Sí? Eso se llama ordenada al origen y también se llama ordenada de esta función f cuando x está en el origen de coordenadas. Es lo mismo. Si vos le das otro punto, como es una recta, con que vos le des 2 puntos, ya la podés graficar. ¿Sí? Yo le di el punto 3. Si x vale 3, ¿cuánto vale la función? 0. 0. ¿Por qué? Porque 3 menos 3 es x. Es decir, que para 3 en x vale 0 en y. ¿Está bien? Ese es un punto que está sobre el eje de las x. Esta es la función f de x. ¿La tenés clara esa? Sí, profe, hasta ahí sí. Bien. Entonces, yo te voy a hacer algunas preguntas. Esta función, para 0, ¿qué ordenada tiene? F, ¿no? Mira F nada más. Para 0, ¿qué ordenada tiene? Menos 3, Menos 3. Para 3, ¿qué ordenada tiene? 0. 0. Para 1, ¿qué ordenada tiene? Menos 2. Menos 2, ¿sí? Si yo le doy 1, 1 por 1, 1, menos 3, menos 2. Para 1 valdría menos. Y para 2, 2 menos 3, menos 1. Para 2 es menos. ¿Está claro con esto, no es cierto? Esas son las ordenadas que se te presentarían para cada valor. Acá menos 2, acá es menos 1 y acá es 0. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, vamos a la función g ahora. Esta es la función g. La función g, que es la función constante, esta que tengo acá, ¿depende de x la función g? No, porque siempre vale 3. Siempre vale 3. O sea, cuando no está la x, eso te está diciendo, cualquiera sea el valor que vos le des a x, siempre la función es constante y vale 3. Es decir, la ordenada de esa función vale 3. Para 0, ¿cuánto vale? 3. 3. Para 1, ¿cuánto vale? También 3. 3. Para 2, ¿cuánto vale? 3. Para 3, ¿cuánto vale? 3. Siempre vale 3. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjate que la función suma, es decir, cuando yo sumo estas dos funciones me da como resultado la función suma. La función suma me dio como resultado la función identidad. La función identidad es como tener y igual a x, ¿no es cierto? Porque todo esto como si fuese un y igual a x. Es decir, que cuando vos a x le dé el valor 0, ¿cuánto vale la ordenada? ¿Cómo, profe? La función esta, que es la función identidad, si yo te digo a vos, f más g de x igual a x, es como si yo te dijera igual a x, ¿no es cierto? Porque esto simplemente te indica que es la ordenada. Nada más que es la ordenada de la función suma. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Entonces, si yo te digo que la función suma es la función identidad, cuando x valga 0, ¿cuánto vale la ordenada? Y 0 también. ¿Cuánto vale y? 0 también. 0 también. Si x vale 0, pues se llama función identidad.
porque toma idéntico valor que yo le dé a x. Si Claro. toma 0, 0. Si toma 1, ¿cuánto sería? Y 1. Ah, 2, claro, 2, todo 3, igual. 3. ¿Está bien? Claro. Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces, analicemos un punto cualquiera, 0. 0. La función f, esta, ¿qué ordenada tiene para 0? Menos 3. Menos 3. La función g, ¿qué ordenada tiene para 0? 3. 3. Si yo sumo menos 3 más 3, ¿cuánto me da? 0. 0. Por eso la función suma siempre es la suma de las ordenadas de las funciones que, valga la redundancia, se suman. Profe, Por entonces la ejemplo, recta siempre es paralela. no, en este caso, bueno, depende de las funciones. Como me dio esta recta, sí, que tiene pendiente 1 y esta no tiene pendiente, al sumar las dos, me da la misma pendiente, la función suma, que esta que está acá, pero depende. Si yo acá en lugar de sumar 3, hubiese sumado 3x más 5, ya te da otra cosa, ¿se entiende? Sí. Ya es otra la pendiente. Lo que te quiero decir es que siempre la ordenada de la función suma es la suma de las ordenadas de las funciones que lo componen. Por ejemplo, para 0, ¿cuánto vale f? Y f vale toda esta distancia, que es menos 3. Para 0, ¿cuánto vale g? Y vale toda esta distancia, que es 3 positivo. Menos 3 más 3, 0. Por eso la función g vale 0. Para 3, tomate para 3. ¿Cuánto vale para 3? ¿Cuánto vale para 3 la función f? Y 3 menos 3, 0. 0 vale, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la función g? Y siempre g vale 3. 0 más 3, 3. Por eso esta vale 3. La ordenada de la función suma para 3 vale 3 porque es, como dice acá, la suma de las ordenadas de las funciones que la componen, ¿sí? F y G. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. ¿Seguro, no? Sí, ya entendí, ya entendí. Tomate para cualquier otro valor. Suponete tomate para 2. Para 2. Para 2. ¿Cuánto vale la función f para 2? F. Y 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Para 2 vale menos 1. Menos 1 vale la ordenada de la función f para cuando x toma el valor 2. ¿Cuánto vale para g? Y para g siempre vale 3. Vale más 3 positivo. Entonces suma 3 menos 1, 2. 2. Fíjate acá que la función o la ordenada para cuando x vale 2 de la función suma vale 2. Es decir, vale ese valor. Acá vale 0. Acá vale 3 positivo. Porque siempre se suman las ordenadas y las funciones que estoy sumando. ¿Qué ordenada tiene f? Menos 1. ¿Qué ordenada tiene g? Más 3. Más 3 menos 1, 2. Es decir, que la función, y fíjate, si yo aquí le doy el valor 2, y vale, o sea, si aquí le doy el valor 2, y vale 2. Por eso vale 2 la ordenada de la función suma. Y así lo puedo hacer con cualquier otro número. Vamos a ver ahora la función o el producto de funciones. El producto de funciones no vamos a hablar mucho, no vamos a hacer mucha gráfica porque la voy a dejar estas dos funciones para ver el ejemplo, pero es lo mismo. Producto de funciones. Producto de funciones. ¿Sí? También, yo tengo una función igual a f de x
que tiene un dominio y tengo una función igual a g de x, que también tiene un dominio. Yo quiero hacer ahora el producto de esas dos funciones, ¿sí? Quiero hacer f de x por g de x. F de x por g de x. Acá el por es un puntito sombreado. No me vayan a poner esto porque esto es composición de funciones. Ya lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Cuando yo vea este símbolo, es composición. Cuando vea el puntito sombreado, es por. F de x por g de x te va a dar una nueva función que se llama función producto. F por g de x. En este caso, también el dominio de la función producto de f por g de x va a ser igual a la intersección de los dominios de las funciones que lo componen. Es decir, el dominio de f intersección dominio de g. Fíjate vos que siempre que yo doy una función debo dar el dominio y el recorrido. ¿Sí? Porque si no, es una relación, no es una función. Una función se da cuando yo conozco el verdadero dominio y conozco el verdadero recorrido. Si yo graficara estas dos funciones, como en el caso anterior, ¿cuál va a ser el producto de esas dos funciones? Y si yo hago f de x por g de x, y eso tiene que dar, como dice ahí, f por g de x. F de x vale x menos 3. G de x vale 3. Es decir, que la función producto, ¿cuánto valdría? Si yo aplico propiedad distributiva, acá me va a quedar 3x menos 9. Esa es la función producto. La función producto. Así como en el caso anterior, para cada valor de x, la función suma resultaba de la suma de las ordenadas de las funciones que se están sumando. En este caso, para cada valor de x, la ordenada de la función producto va a ser el producto de las ordenadas de las funciones que se están multiplicando. Entonces, como corolario, como conclusión, no lo vamos a graficar, pero es exactamente lo mismo. En lugar de la ordenada ser la suma, cada ordenada va a ser el producto, ¿sí? La ordenada de la función producto es igual al producto de las ordenadas de las funciones que se multiplican, que se multiplican. Bueno, de esto no hay más para decir, es un caso muy parecido al anterior. Y ahora sí, les hago la última imagen y vamos al tema de hoy, que es composición de funciones. Bueno, les voy a pedir, por favor,
que estén atentos, porque este tema que viene ahora no es fácil de entender. Es el temita hasta ahora de los temas que estamos viendo, es el más complicado de todos. Tiene todo, tiene absolutamente todos los temas. Y bueno, entendiéndolo desde la base, desde la explicación, desde la ejemplificación, vamos a poder tranquilamente componer cualquier función sin problema. Vamos a ver entonces, acá, perdón, yo les puse producto de funciones como 1, pónganle 2, 3 sería ahora composición de funciones. Composición de función. Para que podamos entender el tema de composición de funciones, yo lo voy a dar directamente desde un ejemplo práctico. Y desde el ejemplo práctico vamos a ir a la teoría. Voy a empezar con un ejemplito muy sencillo. Normalmente son rectas las que se toman. Y de ahí vamos a ir metiéndonos cada vez a ejercicio con mayor dificultad. Vamos a tomar la función f de x igual a x más 3 y la función g de x igual a 2x menos 1. Bueno, por favor, atiendan todos. Acá tengo dos funciones. Las operaciones normalmente se hacen en función de dos o más funciones. La composición de funciones, chicos, la suma podría sumar 2, 3 funciones, multiplicar 2 o 3 funciones, pero la composición de funciones se hace respecto a 2 funciones. Si vos tenés 3 funciones, bueno, tendrás que componer esas 2 y después el resultado de esa componer con una tercera. Eso se puede hacer haciendo la propiedad asociativa. Pero la composición de funciones, primero vamos a ver lo que es la composición de funciones, cuál sería la formulita para componer funciones, y después vamos a ver ejemplitos de composición de funciones. Vamos a la función f de x. Esta es una función lineal. Ustedes saben que la función lineal tiene como dominio y como recorrido los números reales. Es decir, que si yo voy a sacar el dominio de esta función, que son los valores que puede tomar x, el dominio de esta función son los reales y el recorrido de esta función también son los reales. ¿Sí? La función g tiene como dominio de g los reales y como recorrido de g también los reales. Ya vamos a ver que para calcular el dominio, primero tenemos que ver qué tipo de función tenemos acá. Si tenemos una función algebraica, o tenemos una función trascendente. Si yo tengo la función seno, logaritmo, o la función exponencial, ahí es una función trascendente. Pero si yo tengo, en este caso, una función lineal, la función lineal era del tipo de las funciones algebraicas enteras. En este caso, de grado 1, que representa una recta. Siempre las rectas tienen como dominio y como recorrido los reales. Vamos a ver después que depende la función. Para calcular el dominio, bueno, son los valores que puede tomar x. Entonces, siempre pongo la condición y despejo x. Entonces, de esa manera saco el dominio. ¿Cómo se saca el recorrido? Porque acá yo lo que necesito es el verdadero recorrido que tiene la función. Bueno, el recorrido, hay algunas funciones, como por ejemplo las funciones irracionales, que para sacar el recorrido
tenemos que calcular primero la función inversa y sacando el dominio de la función inversa, yo tengo el recorrido de la función. Ese ejemplo se lo voy a dejar para que se entretengan con el ingeniero Sarroca en la clase. Pero bueno, en este caso tengo una función lineal, dominio real, recorrido reales. Acá tengo una función lineal también, dominio y recorrido es el campo de los números reales. Primero lo voy a graficar, voy a componer dos funciones, f y g. Pero primero vamos a ver qué es componer dos funciones, para lo cual voy a trazar los famosos diagramas de Venn, donde acá voy a poner dominio de la función, recorrido de la función, dominio, bueno, de dominio de f, recorrido de f, dominio g, recorrido de g. ¿Sí? Yo normalmente pongo así, por ejemplo, ¿sí? 0, indicando que en cada uno de estos, ¿cuál es el dominio? Y acá son todos los reales. Entonces yo normalmente pongo así. Si fueran los reales positivos, se obtendría la parte de arriba. Y para arriba son los positivos y del 0 para abajo son los negativos. Acá los reales también. Acá reales también. Y acá reales también. Tomemos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tomo el valor 1, ¿qué valor le corresponde a través de la función f? El valor 1. Y al valor 1, a través de la función f, 1 más 3, 4. Para 1 le corresponde el valor 4. Para 1, 4 a través de la función f. El 4 está en la función g. Sí está en la función g. ¿Sí? El 4 está en la función g. Entonces puedo sacar para 4 qué valor le corresponde a través de la función g. Para el 4, ¿qué valor le corresponde a través de la función g? Y bueno, para 7. 4 por 2, 8 menos 1, 7. Es decir, para 4, voy a poner de este lado, para 4 corresponde el valor 7. ¿Sí? ¿Qué sería, esta a través de la función, qué sería componer f con g? Y es encontrar una función que cuando yo le dé el valor 1, directamente la función me dé el valor 7, sin tener que andar pasando por un lado y por el otro. Esa sería la función compuesta. Que ya vamos a ver, chicos, que se nota así al revés. F compuesto con G de X. F compuesto con G. Compuesto va con este circulito, no es un punto, sino que es un circulito en blanco. F compuesto con G. Vamos a calcularlo dentro de un ratito. Por ejemplo, demos otro valor, ¿ven? Para menos 2. Para menos 2, ¿qué valor le corresponde? Menos 3. Menos 2 más 3, 1. Menos 1. Más 1, ¿no? Ah, 1, Menos 1, 1. Sí, sí. 1 positivo. 1 positivo. ¿1 está en el otro lado? Sí, 1 está acá también. Para 1, ¿qué valor le corresponde? 1 por 2, 2. Menos 1, 1. Para 1 le corresponde. Este a través de la función f, este a través de la función f. Encontrar la función compuesta, ¿qué sería? Y aquella función que al menos 2 directamente le haga corresponder el valor 1. 1. ¿Sí? Esa sería la función compuesta. Eso es componer dos funciones. Para lo cual, chicos, vamos a tener que hacer algunas consideraciones. ¿Sí? Acá, yo, fíjense ustedes que dije, el 4 está acá en este otro conjunto. Sí, el 4 está en ese conjunto. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si el 4 no hubiese estado? ¿Siempre está el 4? ¿Qué pasa si no está? ¿Qué debo hacer cuando no está? Acá hay dos condiciones. En este caso, cuando la primera función es f y la segunda función es g, estamos componiendo f con g. F con g. Y ya van a ver que se anota al revés. Esto se lee f compuesto con g de x. Entre estos dos conjuntos que están acá, para poder componer, para componer
componer f de x con g de x, se establecen las siguientes condiciones. La primera condición, que el recorrido de f, es decir, este conjunto, intersección con el dominio de G, sea distinto al conjunto vacío. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre estos dos conjuntos deben haber puntos comunes. Deben haber puntos comunes. Es decir, acá hay puntos comunes. Sí, estoy viendo que todos son comunes. ¿Por qué sé que son todos comunes? Porque acá el dominio de F son los reales, acá son los reales también, acá son los reales también, y acá son los reales también. ¿Qué puntos comunes tengo entre estos dos conjuntos? Si son los reales, todos son comunes. ¿Sí? Primera condición, ¿se cumple? ¿El recorrido de F intersección dominio G es distinto del vacío? Sí, es distinto del vacío. Si esta condición fuese falsa, es decir, que no hay puntos comunes, suponete que acá sean los reales positivos y acá sean los reales negativos, ahí no habría puntos comunes. ¿Qué pasa? Si esa condición es falsa, no se puede componer F y G. No se puede componer F y G. Acordate, acá, cuando la primera función es F, la segunda función es G, estamos componiendo F con G. Pero podría ser que la función primera sea G y la segunda F. En ese caso estaríamos componiendo G con F. Hay veces en que esta condición no se cumple para F con G, pero sí se cumple para G con F. Acá, cuando digo, si esta condición es falsa, no se puede componer F y G. ¿Sí? No se puede componer, por acá, F y G. Pero a lo mejor sí se puede componer. Si esta condición es verdadera, analizo la segunda condición, que ya vamos a ver cuál es. Segunda condición. Analizo la segunda. Vamos a suponer, en este caso, ¿es falsa o es verdadera? Verdadera. Verdadera. ¿Por qué? Porque la intersección entre estos dos conjuntos no es vacía. Es distinto al vacío. Entonces, es verdadero. Con que yo tenga un punto común, yo ya puedo componer. ¿Cuándo no puedo componer? Cuando no tengo ningún punto. La segunda condición, chicos. Segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición es que el recorrido de F debe estar incluido ampliamente en el dominio de G. ¿Qué quiere decir que está incluido ampliamente? Este conjunto debe estar metido en este otro conjunto o ser igual. En este caso son iguales. Si esta condición fuera falsa, en este caso es verdadero. Si fuera falsa, no está incluido ampliamente. Si fuera falsa, se debe restringir. Se debe restringir. Se debe restringir. Y si esta condición fuese verdadera, se compone F y G. Se compone F y G. ¿Cómo sería la composición? Hagan de cuenta que sigo abajo. Hagan de cuenta que sigo abajo.
Hagan de cuenta que sigo abajo. Ahora, yo tengo así. Este sería el dominio de F. Este sería el recorrido de F. El recorrido de F y el dominio de G, ¿cómo son? En este caso son coincidentes. ¿Sí? El recorrido de F está incluido en el dominio de G. Es decir, son iguales. Y por último tengo el recorrido de G. Recorrido. Entonces, si vos tenés un X acá, cualquiera, a través de la función F, ¿qué valor le corresponde a ese X a través de la función F? Y le corresponde un F de X. Como en este caso, a 1 le corresponde 4. ¿Sí? 4 también está en el dominio de F, porque si yo acá dije que el recorrido de G está incluido en el dominio de F. Y bueno, ¿y ese F de X, qué valor le corresponde a través de la función G? Bueno, si yo tuviera acá un X, acá tendría un G de X. Pero yo no tengo un X. ¿Qué tengo? Este F de X sería el X de la función G. Entonces, para ese F de X, ¿qué valor le corresponde a la función G? Y chicos, le corresponde un G, no de X, sino de F de X. Y esa es la función compuesta. Es decir, fíjate, F compuesto con G de X es igual ¿a quién? A G de F de X. Por eso se escribe al revés. F compuesto con G de X es igual a G de F de X. ¿Y cuál sería la función? ¿Cuál sería la función que a 1 le hace corresponder 7 y que a menos 2 le hace corresponder 1? Calculémosla. Ya tenemos la fórmula. Esta es la fórmula para componer F con G. Bueno, vamos a componer. F compuesto con G de X va a ser igual a G. Primero se reemplaza F de X. ¿Cuánto vale F de X? Y F de X vale X más 3. X más 3. Y ahora, para terminar de calcularla, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, en la función G, ¿cuánto vale la función G? La función G de X vale 2X menos 1. Pero si yo no tengo G de X, tengo G de X más 3, G de X más 3, ¿qué vamos a hacer? Este X, en realidad, ya no es X, es X más 3. Entonces, para calcular el G de X más 3, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar a esa X que está ahí por X más 3. Es decir, 2 por X más 3 menos 1. Y esa, chicos, es la función compuesta. ¿Qué dominio tiene? Siempre el dominio F compuesto con G de X es el dominio de la primera función, el dominio de F. Y siempre el recorrido de F compuesto con G es el recorrido de la última función, porque nosotros vamos de acá para acá. Es igual al recorrido de G. Veamos si es cierto. Esta función a 1 le hace corresponder 7. Y veamos. 1 más 3, 4. 4 por 2, 8. 8 menos 1, 7. ¿Sí? Acuérdate que resolvemos primero esto y después le restamos 1. Es decir, que si yo a X le doy el valor 1, 1 más 3, 4, 4 por 2, 8, 8 menos 1, 7. Para 1 le hace corresponder el valor 7. Si yo le doy el valor menos 2, a ver, veamos. Menos 2 más 3,
1. 1 por 2, 2. Todo esto me da 2. 2 menos 1, 1. Es decir, que para menos 2, la función toma el valor 1. Esta, chicos, es la función compuesta. Es decir, aquella que va desde el dominio de F al recorrido de G. ¿Se entendió? Sí, profe, yo quisiera que explique de nuevo la parte de en donde hizo los globitos arriba, Sí. el diagrama de Venn arriba. Perfecto. Ahí que hizo, no entendí bien. Pero Hasta acá ahí se usted entiende. saca cualquier número, Hasta acá ¿verdad? se entiende, ¿verdad? ¿Hasta acá lo entienden bien? Sí, profe, está ahí sí. Hasta acá sí. Perfecto, ¿sí? Yo acá tomé dos funciones, f y g, ¿no es cierto? Y fui saltando. Para uno, a través de la función f, le corresponde 4. El 4, como está acá también, le doy el valor 4. 4 por 8 menos 1, 7. Yo te dije que la función compuesta es aquella que vamos a calcular nosotros, que después la calculamos, que es esta, que directamente cuando yo x le dé el valor 1, directamente le hace, el resultado me tiene que dar 7. Esa es la función compuesta. Tomamos el valor menos 2 también, a través de la función f, menos 2 más 3 es 1. 1 también está en este otro conjunto, ¿sí? Y para 1, a través de la función g, 1 por 2, 2, menos 1, 1. Para 1 le corresponde el valor. La función compuesta es aquella que cuando yo le dé el valor de la primera función, o 1 o menos 2, directamente para 1 me dé 7 y para menos 2 me dé 1. Esa es la función compuesta. ¿Sí? Decíamos que para obtener la función compuesta tengo que analizar estos dos conjuntos que están acá. Estos dos conjuntos primero deben tener puntos comunes. ¿Cómo lo expreso a eso? Y diciendo que el recorrido de F intersección con el dominio G es distinto del conjunto vacío. Si no hubieran puntos comunes, es decir, si fuera falso, esta condición directamente no se puede componer F con G. A lo mejor Profe, sí. disculpe, ¿qué era conjunto vacío? ¿Cómo? No me quedó claro qué era conjunto vacío. Conjunto vacío es aquel conjunto que carece de elementos. Por ejemplo, si yo te digo qué intersección hay entre los reales positivos, intersección con los reales negativos. ¿Qué intersección hay entre los dos conjuntos? ¿Hay puntos comunes entre esos dos conjuntos? No, no, el No. único es cero, pero no sé. Tampoco el 0, ¿sí? Porque acá al tomar reales positivos no estoy tomando el 0 y los reales negativos no estoy tomando 0. Si no pondría reales positivos unión con 0. Ah, ¿Sí? sí. Entre los reales positivos y los reales negativos, sacarlo al 0, no hay puntos comunes. Entonces, ¿cuál sería el conjunto ese? ¿Cuál va el conjunto vacío? Es decir, es un conjunto que no tiene elementos. Claro, ¿Sí? muchas gracias, profe. Entonces, acá, si entre estos dos conjuntos fuera el conjunto vacío, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor este pueden ser los reales positivos y los reales negativos, entonces entre estos dos no habría elementos comunes. Eso se dice que la intersección es vacía. ¿Sí? En este caso, para que poder componer, debería ser distinto al conjunto vacío. Si esta condición es verdadera, no se puede, falsa, no se puede componer f con g, y si fuera verdadera, analizo la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Y la segunda condición dice que este conjunto debe estar incluido en este otro. Es decir, este conjunto o debe ser igual a este otro o debe ser menor que este otro. Pero debe estar incluido, metido en el otro conjunto. Ya vamos a ver ejemplos, que ustedes lo van a ver. Si esto fuese falso, si acá este conjunto no está incluido en este otro, si fuera falso, se debe restringir. Ya vamos a ver cómo se restringe. Y si es verdadero, en este caso es verdadero porque los conjuntos son iguales, se puede componer este conjunto. ¿Cómo se compone? Fíjate, acá, esto que está acá, te lo hice resumido acá. ¿Por qué resumido? Dominio de F, fíjate que es el mismo.
Recorrido de F es este. Dominio de G es este mismo. ¿Por qué? Y porque ¿cómo son los dos conjuntos? Iguales. Y estamos diciendo que el recorrido de F está incluido en el dominio de G. O es igual al dominio de G. Cuando son iguales, vos podés poner el mismo conjunto. En lugar de andar saltando de acá para acá, en lugar de andar saltando de acá para acá, pongo, suponete, yo diría que para 1 vale 4 y para 4 vale 7. Entonces, la función compuesta es aquella que a 1 le hace corresponder 7. El 4 está tanto en el recorrido de F como en el dominio de G. Entonces, ¿cómo hacemos para componer? Bueno, si vos le das a X un valor, a través de la función F, le corresponde un F de X. Ese F de X también está en el dominio de G. Fíjate, este 4 también está acá. Este mismo 4 que está acá. Entonces, para ese F de X, ¿qué valor le corresponde a través de la función G? Y un G, ya no de X, porque acá no tengo un X, sino que tengo un F de X, sería un G de F de X. Y esta es la función compuesta. Cuando vos decís F compuesto con G de X, ¿a qué es igual? A G de F de X. Recordad que siempre la primera función es F y la segunda función es G. Si bien acá lo escribí al revés. ¿Por qué lo escribí al revés? Porque la fórmula te dice G de F de X. F compuesto con G, sabés acá que primero la función F y después la función G, es igual a G de F de X. ¿Cómo se calcula la función compuesta? Y bueno, se reemplaza primero F de X y después se mira la función G. G de X es como tener 2x menos 1. Eso cuando vos tenés G de X. Pero si vos no tenés G de X, tenés G de X más 3, bueno, donde sea X, lo reemplazás por X más 3. Entonces acá yo voy a poner 2 por X, pero no puedo poner X porque acá tengo X más 3. Entonces 2 por X más 3 menos 1. Esta es la función compuesta. ¿Lo comprobamos? Sí lo comprobamos. Para 1 te da 7. Y bueno, fíjate, 1 más 3, 4. 4 por 2, 8. 8 menos 1, 7. Si yo aquí le doy 1, directamente la función compuesta me dice que para ese 1, la función compuesta me da 7. Es esto. F compuesto con G de X. Para menos 2 te da 1. Y menos 2 más 3, 1. Por 2, 2. Menos 1, 1. Para menos 2 te da 1 positivo. Ahora vamos a hacer, ya les copio la imagen esta en el grupo y vamos a hacer ahora al revés. Profe, disculpa, Sí. una pregunta. ¿Ese X más 3 está en valor absoluto o No, 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 no. No, no, este es un corchete. Le puse corchete porque el F de que acá usa el paréntesis. Por eso le puse corchete. Ah, bueno, gracias, profe. Ahora vamos a hacer la otra. Para la otra, en lugar de poner, digamos, voy a hacer lo mismo que esto, nada más que primero va a ser la función G, después va a ser la función F y vamos a componer. Y después vamos a hacer uno como realmente se hace en la práctica. Así no se hace en la práctica. Pero ya vamos a hacer uno como se hace en la práctica. Bueno, le saco la imagen.
Ahí les pasé la imagen. Y ahora vamos a hacer al revés. G compuesto con F. G compuesto con F. G compuesto con F. Si sería G compuesto con F, vamos a hacer ahora G compuesto con F, de X. Eso es lo que queremos calcular. Tendríamos primero la función G y después la función F. ¿Sí? Lo voy a hacer como veníamos trabajando hasta ahora. Dominio de G. ¿Por qué de G? ¿Por qué no de F? Porque ahora estoy haciendo G compuesto con F. Recorrido de G. Dominio de F. Recorrido de F. ¿Sí? Por ejemplo, tomemos el valor 2 y menos 2. A ver qué nos da. Para 2, 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Para 2 te da 3. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerla con el... Vamos a hacerla con la... Como lo trabajamos recién. 0. El 2 estará por acá. Dos por 2, 4 menos 1. Y el 3 estará por acá. Bueno. Y para 3, con la función f, 3 más 3, 6. 6. Es decir que para 2, a través de la función g, vale 3. Este 3 está en el otro conjunto. Y para 3, ¿sí? 3 más 3, 6. A través de la función f. Si estamos haciendo g compuesto con f, primero está la función g y después la función. ¿Qué quiero encontrar? La función compuesta. ¿Y cuál es la función compuesta? Aquí dice que cuando yo le dé a 2, a x el valor 2, directamente me dé 6. Esa sería la función g compuesto con f. Dale otro valor, menos 2. A ver, para menos 2. ¿Cuánto va a ser para menos 2? Menos 2 por 2 es menos 4. Menos 1, menos 5, ¿está bien? 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5 está acá también. También está acá el menos 5. Menos 5. Y para menos 5, a través de la función f, ¿qué valor le corresponde? Menos 5 más 3. Menos 2. 2. Negativo. Menos 2. ¿Sí? ¿Cuál es la función compuesta? Y aquella que a menos, cuando yo le dé a x menos 2, el resultado me dé menos 2 sin tener que andar pasando por los conjuntos intermedios. ¿Acá qué les parece? ¿Cuáles serán las condiciones que se deben cumplir entre estos dos conjuntos? Primera condición, para componer G con F, es que recorrido de G, intersección con el dominio de F, sea distinto al vacío. Es decir, tienen que haber puntos comunes entre estos dos conjuntos. Como en el caso de recién, si es verdadero,
se puede componer. Si es falso, no se puede componer. ¿Sí? En este caso es verdadero. Porque hay puntos comunes entre todos. ¿Cuáles son los comunes? Y acá son los reales. Y acuérdate que eran todos los reales. Reales, 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 reales. Segunda condición. El recorrido de G debe estar incluido en el dominio de G. ¿Se cumple que está este conjunto incluido acá y son los mismos conjuntos? Sí, se cumple. Verdadero. Se puede componer. ¿Y cuál es la fórmula para componer G con F? Habíamos visto la fórmula para componer F con G. ¿Y G con F? Voy a hacer los conjuntitos acá resumidos como dice al principio. ¿Sí? Voy a hacer los conjuntitos resumidos como dice al principio. Acá voy a poner el dominio de G. Acá voy a poner, estos dos en realidad es el mismo conjunto. ¿Sí? Y fíjate que este 3 y este 3 son iguales, este menos 5 y este menos 5 son iguales. O sea que el recorrido de G está incluido en el dominio de F, es el mismo conjunto. Y acá sería el último conjunto que es el recorrido de F. Recordamos que primero está la función G y después está la función F. Para un valor X cualquiera que yo le dé a la función G, a la función G, ¿qué valor me corresponde para un valor X cualquiera de la función G? Y me corresponde un G de X. Para ese X, a través de la función G, me corresponde un G de X. En este caso vale 2X menos. Y si yo a ese G de X le quiero sacar la imagen a través de la función F, ¿qué valor me va a corresponder? Díganme ustedes, ¿qué valor le corresponde? F de G de X. F, sí señor, de G de X. No es un valor absoluto, son corchetes. ¿Por qué uso corchetes? Porque los paréntesis los utilicé para la X. Esta es la función compuesta. Es decir, que cuando yo haga G compuesto con F, fíjate que lo escribo al revés, es igual a ¿quién? A F de G de X. Esa es la fórmula. La fórmula. Vamos a calcular ahora la función compuesta. Esta es la fórmula, ¿sí? Para calcular la función compuesta. Acá se cumple esto, podemos componer. ¿Cuánto vale la función compuesta? Veamos. G compuesto con F de X, lo bajo esto, va a ser igual a F de G de X. Reemplazo. G de X Sería reemplazo. paréntesis 2 de X, o sea, 2 por X menos 1. Menos. Cierro paréntesis y Cierro. X más 3. 3 más 3, perdón. Y ahora, para calcular la función compuesta, voy a la función f. ¿Cuál es la función f? Y f de x es x. ¿Sí? Es x más 3. Si yo tengo que hacer, no f de x, sino f de 2x menos 1, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cuando yo tenga x, lo tengo que empezar por x menos 1. Es decir, que sería 2x menos 1, que eso sería como si yo tuviese el x ese que está ahí, más 3. Y esa, chicos, es la función compuesta, que tiene como dominio de G compuesto con F, es el dominio de G, que en este caso son los reales, y como recorrido de G compuesto con F, el recorrido de la última función, que también son los reales. Veamos, si yo le doy 2, ¿me da 6? Veamos, si yo le doy 2, 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Y 3 más 3, 6. O sea que cuando yo le dé el valor 2, directamente me da el valor 6. Para menos 2, me tendría que dar menos 2.
A ver. Menos 2 por 2 es menos 4, ¿está bien? Menos 4 menos 1, menos 5. Menos 5 más 3, menos 2. Cuando yo le doy el valor menos 2, directamente me da menos 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a hacer Sí. otro ejercicio. Le saco la foto y hacemos otro ejercicio más. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio y con ese vamos a terminar la clase de hoy. Un poquito más complejo. Voy a borrar esto para tener más pizarrón. Por favor, les pido que atiendan un cachito acá, porque voy a darle dos funciones, una sencilla, como en este caso, que es la función 3x menos 1, está en la guía pero acá le voy a dar otra función que ustedes me van a decir qué tipo de función es, 1 sobre x. Esta función que está acá, ¿qué función es? Lineal. Lineal, ¿sí? Dominio recorrido de la función lineal. Los reales. Los reales. No tiene ciencia. Esta es una función lineal, y si yo le diría a ustedes, ¿qué tipo de función escalar es la función lineal? ¿Qué me dirían ustedes? Algebraica. ¿Eh? Algebraica. ¿Qué tipo de función algebraica? Habría Entera. tres de función algebraica. ¿Cuál de las tres? Entera. Entera, ¿sí? Esta es una función algebraica entera. ¿Se acuerdan que había función algebraica entera, función algebraica racional y función algebraica irracional? ¿Está bien?
¿Y esto? 1 sobre x. Este es un 1, ¿eh? No es una racional, profe. Sí, señor, es una función racional. Es una función algebraica racional. ¿Sí? El numerador es un polinomio, en este caso es una función constante. El denominador es un polinomio, en este caso es la función identidad. ¿Eh? El cociente de dos funciones algebraica entera da una función algebraica denominada racional. 1 sobre x es una función que ustedes ya la archi conocen. La han graficado seguramente con el ingeniero Sarroca, ¿sí? Graficada esta función, eje y eje x, es de esta formita, ¿no es cierto? Esta función igual a 1 sobre x. Esta función, ¿qué dominio tiene? ¿Qué dominio tiene la función g? Reales menos el 0. Sí, señor. ¿Está bien que te escriba así? Sí. Sí. Sí, eso significa reales asterisco, que significa reales menos el valor 0. ¿Y qué recorrido tiene? O sea, en el eje X le puedo dar todos los números reales menos el 0. Y en el eje Y, ¿qué valores le doy? Todos los valores menos el 0. También, ¿sí? Una Es cosa. indefinido, hay que ver cuál es nuestro límite. Mira, esta es la función que yo tengo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la función 1 sobre x. Esta función es una función algebraica racional, cuyo dominio son los reales menos el 0. Si yo quisiera sacar el verdadero recorrido, ¿qué debo hacer? Despejar x de acá. ¿Sí? Y sacar la función inversa. Porque sacando el dominio de la función inversa, me da el recorrido de la función. Bueno, despejemos x de acá. Si yo despejo x de acá, esta x la paso para acá y el y lo paso para acá. O sea que me queda x igual a 1 sobre y. ¿Está bien? Haciendo cambio de variable, esta x pasó a ser el y en realidad, pero para diferenciarlo de esto le voy a poner g a la menos 1 de x. Y este y pasó a ser el x, que sería 1 sobre x. Esta sería la función inversa de esta que está acá. ¿Cómo son la función y la función inversa? Iguales, profe, ¿no? Iguales. G de x es 1 sobre x. La función inversa también vale 1 sobre x. ¿Qué dominio tiene la función inversa? Dominio de g a la menos 1. ¿Cuál sería el dominio? ¿Qué dominio tiene esta función? Los reales menos el 0. Exactamente, los reales asteriscos, ¿sí? Que serían los reales ¿Por menos qué, el 0. profe, los reales menos el 0? Porque si vos le ponés a x el valor 0, 1 sobre 0, ¿cuánto vale? Claro, tiene infinito. Indeterminado. Indeterminado. Y te lo hago cortito. Te lo hago cortito. Mira, si yo te digo a vos 0 es igual a 0. Está Sí. bien. Está bien. 0 por 2 es igual a 0 por 3. También. 0 por 2 es 0 por 3 es. ¿Puedo dividir en 0? Si yo podría dividir en 0, podría simplificar. ¿Se cumple la igualdad? No. No. ¿Dónde está el error? En que cuando simplificamos el valor es 1. Porque es ¿Es el que cuando elemento simplificamos neutro qué? de la... Cuando simplificamos el valor es 1, que es el elemento neutro de la división y de la multiplicación. Claro. El error está
en que no se puede dividir en 0. No se puede dividir en 0. ¿Por qué? Porque si no, no se cumple la igualdad. No se cumple la igualdad. Entonces, acá, ¿le puedo dar a X el valor 0? 1 sobre 0, ¿cuánto es? 1 sobre 0 no es infinito, ¿eh? Eso lo vamos a ver en límite, es un valor al cual tiende. Pero no es infinito 1 sobre 0. 1 sobre 0, algebraicamente, ¿cuánto es? No existe. No existe. Acá tienen el ejemplo. ¿Sí? 0 por 2, lo mismo que 0 por 3. Si yo dividiría por 0 y se pudiera dividir por 0, me tendría que verificar la igualdad. Y sin embargo, no me la verifica. ¿Por qué no me la verifica la igualdad? Porque no está permitido, no se puede dividir en 0. Entonces, cuando yo te digo acá, ¿qué valores puede tomar X? Todo menos el 0. ¿Por qué no puede tomar X el valor 0? Porque no existe la división por 0. Volviendo acá, ¿sí? Yo estas cosas ya le voy a sacar una foto, porque esto siempre es importante tenerlo presente, ¿sí? Por ahí con ejemplos tontos uno se da cuenta. Yo acá saqué la función inversa, ¿sí? Yo acá ¿qué hice? Calculamos función inversa. Cuando calculamos la función inversa, fíjate, de espejo X. ¿Y cómo me da la función y la función inversa? Me da lo mismo. O sea que la función inversa también son los reales menos el 0. Y vos sabés que el dominio, esto es importante, el dominio de la función inversa es coincidente, en este caso porque es bisectiva, con el recorrido de la función. Entonces, en este caso, como esto se cumple, por eso, ¿cuál sería el recorrido de G? ¿Cuál sería el recorrido de G? Y el recorrido de G sería también los reales asterisco, es decir, reales menos el 0. ¿Cómo lo saqué al recorrido de G? Saqué la función inversa, saqué el dominio de la función inversa, y como el dominio de la función inversa coincide con el recorrido de la función, el recorrido de la función también son los reales menos el 0. El verdadero recorrido de la función. ¿Está claro hasta acá? Lo voy a sacar foto porque voy a borrar. Esto es importante que lo tengan bien en claro. Bueno. Vamos a borrar todo esto porque son cálculos auxiliares, una explicación que hice. Bueno. La voy a dejar a esa que es la función esta que está acá, ¿sí? Que estamos viendo, que el dominio son todos los reales menos el 0, y el recorrido, o sea, el eje Y, también toma todos los reales menos el 0. Muy bien, vamos a componer. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Así se hace el ejercicio. Si me lo dan esto en un parcial, F compuesto con G. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? En lugar de trazar los diagramas de Venn, voy a trazar las rectas. ¿Sí? Donde lógicamente este sería el dominio de G, perdón, dominio de F. ¿Por qué de F? Porque la primera función es F y la segunda función es F. Dominio de F, recorrido de F, dominio de G, recorrido de G. ¿Sí? Acá pongo 0, 0, 0, 0. Para arriba positivo de 0, para abajo negativo.
¿Cuál sería el dominio de F? No todos los reales. ¿Cuál sería el recorrido de F? Acá puse G. ¿Cuál sería el recorrido de F? También todos los reales. ¿Cuál sería el dominio de G? Todos los reales. Menos el 0. ¿Cuál sería el recorrido de G? Todos los reales. Menos el 0. Bien. Ahora vamos a analizar estos dos conjuntos que están acá. Primera condición. Debían haber puntos comunes. Entonces, ¿qué decía yo? Recorrido de F. Estas son las condiciones para componer, ¿eh? Esto es teoría también. Recorrido de F. Intersección. Dominio de G tenía que ser distinto al conjunto vacío. Es decir, debían haber puntos comunes. ¿Hay puntos comunes? Sí, Sí. Sí, todo profe. cero. Menos el 0. Pero son comunes, ¿no es cierto? Hay puntos comunes. Hay puntos comunes. Acá me tiene que importar que haya puntos comunes. Un punto común yo ya puedo componer. Me tiene que interesar que haya puntos comunes. Segunda condición. Ahora vamos, ojo con esto. ¿El recorrido de F está incluido en el dominio de G? No. No. Este no está incluido acá. Al revés, este está incluido acá. Pero a mí me tiene que interesar que este esté incluido acá. ¿Por qué me tiene que interesar? Porque cuando yo pegue el saltito de acá y vaya hasta 0, y quiera saltar para este otro lado, acá no lo tengo, chicos. ¿Se acuerdan que el 4 lo tenía acá y de ahí pegaba el saltito por otro lado? Bueno, cuando algún valor de X tenga como imagen 0 y que yo quiera saltar para este otro conjunto, ¿lo tengo acá el 0? No lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo restringe. Como esto es falso, debo restringir. Y lo vamos a hacer ahí. Restringir. Restricciones. ¿Cómo se debe restringir? Bueno, para que se cumpla esta condición, yo tengo que eliminar el 0. O sea que el recorrido de F, ¿cómo debería ser? Distinto al 0. ¿Sí? Pero no lo puedo eliminar al 0 mágicamente. ¿Por qué? Y porque, bueno, la función F, esta que está acá, yo tengo que eliminar qué valor de X de la función F tiene como imagen 0. Entonces yo digo, bueno, cualquier valor X que vos tengas acá, ¿qué imagen tiene? Un f de X. ¿Cuánto vale el f de X? El f de X vale 3x menos 1. O sea que cuando vos le des un valor a X, el valor que vas a tener en Y va a ser 3x menos 1. Que ese es el recorrido de F. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Que 3x menos 1 debe ser distinto de 0. ¿X distinto de qué valor tiene que ser? Bueno, paso el 1 para acá y paso el 3 dividiendo. X tiene que ser distinto de 1/3. ¿Será cierto que X tiene que ser distinto de 1/3 para que el recorrido de F sea distinto de 0? Veamos. Si yo le doy 1/3 acá, vamos a suponer que acá tengo 1/3. 1/3 es 0,33. Tengo que sacarlo de 1/3. X tiene que ser distinto de 1/3. ¿Ah? 1/3 por 3, 3 por 1/3 menos 1. 1/3 se separa, ¿no? Este con ese te va y te queda 1. 1 menos 1, 0. Así que para 1/3 correspondería 0. Si yo saco el 1/3 de acá, estoy sacando el 0 también de acá. Estoy sacando el 0 también de acá. Entonces ahí tengo lo que se llama el dominio restringido de la función. ¿Cuál sería el dominio restringido de la función? Todos los reales menos el 1/3. ¿Por qué tengo que sacar el 1/3? Porque si yo le pongo 1/3, tiene como imagen 0. Y el 0 no está incluido acá.
Entonces yo no voy a poder pegar el saltito hasta el cero, acá y irme para otro componente. Yo sé que tú eres bueno. No me amas Está un micrófono prendido. Dame esa tu trabajo, mi amor. Tú lo Ahí hiciste. tenemos. El micrófono, dos- Virginia. Ahí hay un micrófono prendido. Mantequilla, pero delicioso, ¿no? Y pan y mantequilla. Todos bien. Había un... Virginia, el micrófono. Bueno, ahí tenemos el nuevo dominio. Ya no es el dominio que son todos los reales, sino que el dominio nuevo es el dominio restringido de F, que son los reales menos en un tercio, ¿sí? Para que se cumpla la segunda condición. Y una vez que tengo la segunda condición, componemos. Ahora, componemos. Voy a poner acá esto acá abajo. Profe, Sí, ¿no hace falta restringir el recorrido de F también? y acá lo hiciste. Claro, al restringir el dominio, restringimos el recorrido también. Claro, pero no habría que sacarlo de ahí, o sea, explicitarlo. No, porque vos al sacar en un tercio, estás sacando el cero. ¿Sí? Al sacar, o sea, para restringir el recorrido de F, tenés que restringir el dominio. Si vos al dominio le sacás en un tercio, al recorrido le estás sacando el cero, porque es la condición Claro, que vos como- ponés. Ya deja de existir la posibilidad de que dé cero. Exacto, exacto, eso es. Ahora, componemos. Componemos. No quiero pasarme la hora porque si no después me re. Componemos. Vamos a hacer F compuesto con G de X. F compuesto con G se escribía al revés porque esto es G de F de X, acuérdense. Ya lo deducimos en el ejercicio anterior. Vamos a componer. Primero, F de X. ¿Cuánto vale F de X? 3X menos 1. 3X menos 1. Y ahora G. En la función G, la X la reemplazo por 3X menos 1. O sea que, ¿qué me quedaría? 1 sobre 3X menos 1. Y esa sería la función compuesta. F compuesto con G de X. ¿Sí? Ya les paso la imagen. ¿Qué dominio tiene esta función? ¿Y qué recorrido tiene? El dominio de F compuesto con G son el dominio restringido de F, que son los reales menos el 1/3. ¿Sí? Y el recorrido de F compuesto con G son el recorrido de la última función, que es el recorrido de G, que eran los reales asteriscos. Asteriscos. Veamos si es cierto. Dale un valor. A ver. 1. Vamos a darle 1. 1. Para 1, ¿cuánto me correspondería a través de la función F? 1 por 3, 3 menos 1, 2. Y 2. Para 1 corresponde 2. El 2 también está acá. Y para 2 a través de la función G, ¿qué me corresponde? 1 sobre Medio. 2 por medio. La función compuesta sería aquella que a 1 le haga corresponder un medio. ¿Está bien? Fíjate, si yo aquí le doy 1, 1 por 3, 3. 3 menos 1, 2. Un medio. Ya le saco la foto. Para que tengan ahí.
¿Se entendió? ¿Ahí qué hicimos? F compuesto con G. Para la clase que viene, me van a hacer ustedes G compuesto con F. ¿Cómo sería G compuesto con F? En ese caso se cumplirían las dos condiciones, ¿verdad? Sin restricción. Claro, a ver, G compuesto con F, pondríamos así los conjuntos. Ahora primero, dominio de G, recorrido de G, dominio de F, recorrido de F. Dominio de G, todo menos el 0. Recorrido de G, todo menos el 0. Dominio de F, los reales. Recorrido de F, los reales. ¿Sí? Bueno, acá tengo que mirar estos dos conjuntos. Primera condición, recorrido de G, intersección, dominio de F, distinto de vacío. ¿Se cumple? Sí. Se cumple, podemos componer. La segunda condición, que este conjunto está incluido acá. ¿Se cumple? Sí. Sí se cumple también. O sea que acá no necesito restringir nada. Directamente compongo. ¿Cómo compongo? Ya lo hacemos. G compuesto con F de X va a ser igual a F de G de X. Esa es la fórmula. Esta es la fórmula. Vamos a componer ahora. Sería por Primero, 3 G por de 1 medio. ¿cuánto vale X? 1 sobre X. 3x menos 1. 1 sobre X. Y ahora, para sacar la función compuesta, es decir, G compuesto con F de X, donde tengo la función F, F de X es 3X menos 1. Entonces, la X la reemplazo por 1 sobre X. Sería 3 por 1 sobre X menos 1. Y esa es la función compuesta, que tiene como dominio ¿qué? ¿Y como recorrido qué? Como dominio siempre es la primera función, dominio de la primera función, dominio de G, ahí le puedes poner, si vos querés, los reales asterisco. Y como recorrido, el recorrido de la última función, que es el recorrido de F, que vos le podés poner ahí también los reales. Jugá con los números. Por ejemplo, si yo le daría a G el valor 1, ¿qué valor sería? Y 1 sobre 1, 1. El 1 también está acá. Y para 1 a través de F, ¿qué valor le corresponde? 1 por 3, 3, menos 1, 2. La función compuesta es aquella que a 1 le hace corresponder 2. Esa sería G compuesto con F de X. A 1 le hace corresponder 2. Fíjate. 1 y el 1, 1. Por 3, 3. Menos 1, separar también 2. Es decir, que para 1 le hace corresponder el valor 2. Bueno, acá termina la unidad 2. Que la unidad 2 termina con composición de funciones. Podemos, si quieren, la clase que viene, si por ahí quieren hacer algún ejercicio más, pero la idea la semana que viene ya comenzar con límite funcional. Recuerden que cuando lo que vimos hasta ahora prácticamente podemos decir, chicos, que es introductorio, ¿sí?, a la materia. Lo que vimos hasta ahora, números reales, ¿sí? De números reales, el límite que voy a tener que repasar, el concepto de punto de acumulación. Y, bueno, lógicamente, de funciones que voy a tener que repasar, y todo, ¿sí? Dominio, recorrido, la gráfica cartesiana,
los tipos de funciones escalares que hay. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en un nuevo concepto. Recuerden que el cálculo infinitesimal, que es análisis matemático 1, tiene 3 ejes fundamentales. Límite, derivada e integrales. O sea que digamos que hasta ahora estuvimos calentando motores. La clase que viene vamos a empezar con el primer tema importante de la materia. Todos los temas son importantes, pero el primer tema por el cual vamos a empezar a escalonar o a empezar a ver el cálculo infinitesimal es el concepto de límite de una función. Me va a llevar toda la clase a explicar límite de la función. ¿Sí? Pero no importa. Y el concepto, ¿sí? Les voy a escribir la fórmula y van a decir, profe, es chino básico eso. Bueno, no importa. De a poquito vamos a ir repasando, viendo los conceptos, graficando, y después vamos a ver de límite la definición simbólica, la definición literal y la definición gráfica. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, chicos, por el tiempo. Yo les voy a dar la última imagen y ahí cierro la clase. Nos vemos el próximo Profe, lunes. gracias. Nos vemos el próximo. Chao, Nos vemos, Profe, profe. hasta la Profe, próxima nos clase. vemos. Chao, profe. Chao, chicos.